Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme para poder hablar sobre la técnica del recalibrado. Esta técnica fue inicialmente mostrada por Senegas en el año 1988. Él lo que buscaba era evitar las complicaciones de la laminectomía descompresiva. Fundamentada su decisión en que a nivel de las láminas el canal era amplio y la estrechez se producía siempre a nivel del disco y del ligamento amarillo. Esto de alguna forma configura una primera limitación, es decir, esta técnica puede utilizarse solamente en la estenosis lumbar degenerativa, porque en la estenosis lumbar congénita la lámina sí forma parte de la estenosis. La otra limitación que tiene esta técnica es que, por ser un gesto exclusivamente descompresivo, no puede utilizarse en casos con inestabilidad. Por ejemplo, en una listesis degenerativa grado 1 móvil no conviene usarla. A pesar de que hoy en día se considera que la hipermovilidad en el plano sagital, más allá de los 3 milímetros, es considerada inestable, yo la verdad no me jugaría y haría un recalibrado en una listesis móvil de 1 o 2 milímetros. Sí hay alguna evidencia en que esta técnica puede utilizarse en las listesis fijas. Todos los aspectos anatómicos y técnicos que voy a mostrar fueron tomados fundamentalmente de este libro. Estos conceptos son útiles tanto para la técnica abierta como para la técnica mini-invasiva o con tubos. Clasificamos a la estenosis lumbar degenerativa en estenosis central, desde el punto de vista topográfico, estenosis central, estenosis lateral o subarticular y foraminal y extraforaminal. Existen dos vías de abordaje para hacer el recalibrado. Una, el abordaje intertransverso y luego el abordaje interlaminar. La ventana intertransversa se utiliza exclusivamente para las estenosis foraminales, porque si recordamos la anatomía, el foramen está afuera del canal, de manera tal que no lo podemos descomprimir desde dentro. Porque ¿qué nos va a pasar? Si lo hacemos desde dentro, vamos a dañar la articulación y va a quedar una articulación flotante. Vemos que muchas veces, en este caso, simplemente en la figura de la izquierda se ve el posoperatorio, con una muy pequeña amputación de la articular superior se puede lograr la liberación del foramen. La ventana interlaminar se utiliza para las estenosis centrales y laterales. Puede ser un abordaje unilateral con descompresión unilateral o un abordaje unilateral con descompresión bilateral, lo que hoy en día se llama over the top. Vemos un poquito, a ver si se ve este video. Está un poquito brillante, pero bueno, ahí vemos primero el ligamento amarillo homolateral, ¿no? Del lado de la apertura. Bueno, ahí vemos cómo queda luego de haber sacado el amarillo y haber ampliado la ventana interlaminar. Y luego vamos hacia el lado contralateral, buscando el ligamento amarillo, despegándolo. Y con el drill comenzamos a ampliar, porque además hay que inclinar el microscopio para poder ver hacia el otro lado. Y se drilla un poquito la base de la espinosa para ampliar un poco la visión. Y ahí vemos cómo vamos despegando el ligamento amarillo. Aprovechamos el ligamento amarillo para proteger la dura y seguir usando el drill para drillar la articular del otro lado. Si uno recuerda la anatomía, la distancia que hay entre una y otra es alrededor de 1 centímetro, o sea que está muy cerca, no es una cosa tan lejos, ¿no? Vemos cómo resecamos el amarillo del otro lado. Bueno, y podemos seguir drillando un poquito más la articular del otro lado. Con esas Kerry son colocadas así, muchas veces se puede agarrar la dura madre, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo queda al final
descomprimido. Este es el caso, es un caso que tiene una estenosis lateral, vemos el preoperatorio y vemos el posoperatorio. Ahí la liberación es muy amplia. Hoy en día hacemos una liberación mucho más chica, no hay necesidad de hacer una liberación tan amplia. Vemos otro caso, preoperatorio, posoperatorio. Vean en las imágenes axiales inferiores, las comparamos con las superiores, la ampliación del canal no es tan importante, si no hace falta. Incluso algunos lo llevan a una exageración y dicen que solamente sacando el ligamento amarillo es suficiente. Yo eso no lo comparto plenamente. Vemos otro caso, otra estenosis central. Este otro caso ya hecho con tubos. Vean ustedes en la imagen de la derecha cómo la ampliación no es tan grande y sin embargo se logra una mejoría sintomática. Este otro caso también, vean ustedes la diferencia, no hace falta una descompresión tan grande. Es más, hoy en día con los tubos es más difícil hacer una liberación tan amplia que en una técnica abierta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una escoliosis? Bueno, en las escoliosis donde el desbalance es mínimo, como en este caso, podemos hacer un recalibrado en 1 o 2 niveles. Vemos el caso en el pre y el posoperatorio. Hay algún sustento bibliográfico, como vemos acá, en donde es posible hacer un recalibrado en escoliosis de bajo grado, ¿no? Obviamente. Nosotros hemos empleado estas técnicas, tanto la técnica abierta como la técnica con los tubos, ya desde hace tiempo, y los resultados han sido realmente buenos, prácticamente en alrededor del 90% de los casos. Finalmente, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, en la estenosis lumbar degenerativa, obviamente, dijimos que en la estenosis congénita no es posible. En cualquiera de sus formas topográficas, central, lateral y foraminal, sin hipermovilidad segmentaria, porque eso va a hacer que el paciente tenga una recidiva de síntomas. El paciente ideal siempre es el paciente que tiene una claudicación neurogénica más que el que tiene ciática. Y obviamente no tiene que tener síntomas predominantes de desbalance y inestabilidad. Es decir, que este paciente muy inclinado, muy doblado o con mucho dolor lumbar, eso quiere decir que con un recalibrado solamente no va a alcanzar. Hoy en día hay mucha bibliografía, es decir, si ustedes van al PubMed y ponen estenosis lumbar, se van a encontrar que en el último año hay 750 publicaciones de estenosis lumbar, con lo cual a uno se le quema la cabeza, digamos, uno no sabe muchas veces qué técnica elegir. De todas maneras, siempre hay que estar alertas y con el espíritu abierto para no perderse oportunidades o técnicas que pueden ser realmente muy útiles para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesadri. Vamos a continuar con la charla que nos va a dar el doctor Felipe Lanari, de liberación y artrodesis. Mientras le puedo hacer una pregunta al doctor Mesadri. Doctor. Sí, hagamos una pregunta porque Sí, una sola. Estamos escasos de tiempo. No, quería saber si tiene en cuenta para la descompresión el cuadro clínico con respecto a si el paciente tiene solo una radiculopatía o una claudicación de la marcha. Bueno, en cualquiera de los dos cuadros clínicos el recalibrado es útil. Hay que analizar dónde está la estenosis. Cuando hay un síndrome radicular hay que saber diferenciar muy bien si es por una estenosis del receso lateral o una estenosis foraminal. Entonces hay que obrar en consecuencia, ¿verdad? Ahora, el caso ideal para el recalibrado es aquella estenosis central con claudicación neurogénica. Esos son los pacientes que mejor evolucionan. Bueno, buenas noches. Los voy a aburrir durante un ratito. La charla va a basarse más que en un crossfire sobre si descomprimir o no, sino qué tipo de compresión usamos, sobre descompresión directa o descompresión indirecta, indicaciones, el complemento de la descompresión directa como complemento de una cirugía MIS con descompresión indirecta, inestabilidad y los errores posibles. La realidad es que si uno ve la cantidad de artículos
que dijo el doctor Mesadri es real y es impresionante. Pero lo cierto es que si uno compara la técnica de descompresión directa e indirecta, el mismo reporte de nuestros pacientes a los 12 meses es muy similar tanto en una técnica como en la otra. Y la realidad es que los pacientes sometidos a descompresión indirecta en los 3 primeros meses tuvieron mayor sintomatología neurológica y mayor dolor. Y los porcentajes de satisfacción inicial en los pacientes descomprimidos directamente fue mucho mayor. Durante muchísimos años, en todos los que hicimos cirugía de columna, el gold estándar fue descompresión más fusión. Y la realidad es que nos sacábamos de la cabeza el tema que no había que preocuparse por la inestabilidad segmentaria que nosotros mismos generábamos en la cirugía post-descompresión. Los resultados indudablemente no dependen del grado de amplitud de la liberación y lo que hacemos es exéresis de los 2 tercios de la lámina, esterilización del ligamento amarillo, resección del amarillo en forma completa, 50% de osteotomía del articular inferior, liberación de la zona 2, la cual es fundamental, que en los esquemas de Jennings y Hans es la que genera el compromiso de la raíz que sale por abajo, y la foraminectomía es amplia. No es una foraminectomía amplia, es una foraminectomía hasta que pase el Goodson, como podemos ver en la foto de la derecha. La realidad es que este artículo del 2023 sobre 393 pacientes es excelente, porque es lo que termina de confirmar que no depende para nada la amplitud de la liberación del resultado clínico de nuestro paciente. La descompresión menos agresiva tiene exactamente el mismo resultado que la descompresión más agresiva. Esto es lo que hacemos habitualmente, un paciente con una listesis tipo 2, L4, L5, con un dolor radicular muy importante y en el contexto de una artropatía psoriásica leve. Descompresión por vía posterior, liberación radicular 4 o 5 bilateral y la colocación de un TILIF anterior, técnica que estamos usando muchísimo, y vemos cómo queda el foramen totalmente libre. Diferente es en el caso de este paciente de 80 años, portador de una radiculopatía derecha severa L4, donde verdaderamente está en el contexto de una escoliosis degenerativa, del adulto con una curva fraccional, y obviamente la estenosis va a estar sobre el lado cóncavo de la curva fraccional. Esta era la estenosis foraminal severa, y así como quedó nuestra liberación amplia, viendo y visualizando toda la raíz con una artrodesis del segmento. Pero la verdad es que podemos descomprimir de distintas maneras, y la verdad que el acceso con el split laminar, con el split de la apófisis espinosa, nos da un resultado genial. Y en este paciente de 91 años de edad con claudicación neurológica a la marcha, usamos un split y tenemos la comparación pre- y postoperatoria, como mostró Mesadri también en sus casos, donde la ampliación del foramen del centro del canal es impresionante. La realidad es que las tendencias cambiaron absolutamente todo, y lo que fue el gold estándar durante nuestra formación médica ahora cambió. Y la realidad es que estos trabajos, y el que tenga posibilidad de asistir al Global Spine Congress del 23 en Praga, va a escuchar a este señor Steve Corluka, donde va a hablar sobre los nuevos criterios de tratamiento de la listesis. Y realmente lo que nosotros antes resolvíamos con liberación y artrodesis, ahora el 90% de las pacientes con listesis, con inestabilidad menor, se favorecen solamente con un procedimiento de descompresión puro. Este trabajo se los recomiendo, es un metaanálisis con fundamentaciones muy importantes. Las indicaciones. Hoy en día, la principal indicación, no podemos indicar una cirugía MIS ni una descompresión indirecta, entonces vamos a la descompresión directa. El dolor radicular que no cede con el reposo, en un trabajo escrito por Akbarnia, por Mundis y por Bob Islak, es impresionante. Dolor radicular que no cede con el reposo es mal candidato para descompresión indirecta. La estenosis foraminal severa tipo 1 o tipo 2, el CHISAS-D, la estenosis, severa tipo 1, el CHISAS-D o la foraminal severa, o la estenosis ósea del receso lateral, ojo que esto es contraindicación de cirugía de descompresión indirecta. Estenosis más estabilidad, deformidad, y en las cirugías mis fallidas procedemos a la revisión. Este es el trabajo que les mostré inicialmente y que les comenté, y la verdad que el dolor del reposo, el paciente que puede dormir menos de 2 horas a la noche por dolor irradiado, es mal candidato a la descompresión indirecta.
Esta es otra de las causas donde uno es muy mal candidato a la descompresión. Acuérdense que los signos clínicos no dependen de la gravedad de la estenosis, pero la estenosis del receso lateral, la estenosis ósea y la estenosis severa del receso lateral y del foramen son contraindicaciones puras para la descompresión indirecta. Los análisis temporarios del cambio, acuérdense que en las descompresiones indirectas el saco se va modificando, no solamente inicialmente postquirúrgico, sino con el correr del tiempo. Y en el CHISAS-D, donde realmente no encontramos una definición clara entre el saco y los elementos constitutivos laterales de la estenosis, son indicaciones de descompresión a cielo abierto. Las complicaciones, la urotomía incidental, mayor en las revisiones, el hematoma epidural compresivo con aumento de dolor en el postoperatorio y compromiso neurológico, la infección, la descompresión insuficiente cada mes, esto es mucho más extraño, y el daño neurológico. En la descompresión indirecta, realmente hay algunas cosas que suceden, disminuye la estadía hospitalaria, no hay agresión de la raíz nerviosa, menor sangrado, menor porcentaje de infección. La urotomía incidental tiene valores similares y la satisfacción del paciente. El paciente que se recupera de una cirugía MIS es absolutamente diferente a la recuperación de un paciente a cielo abierto y la rehabilitación precoz. Pero ¿cuándo no lo indicamos? Cuando la estenosis del foramen es severa, cuando hay una estenosis congénita tipo 1 o 3, la calcificación del receso lateral y las facetas bloqueadas. En este caso, también la descompresión indirecta de la estenosis o cuando la anatomía vascular nos es desfavorable. La faceta bloqueada, como en este paciente, más 2 hernias de Schmoll en el segundo y el tercer disco sitio de la estenosis, es una de las contraindicaciones claras para la descompresión indirecta. Como pueden ver en el córtex en el medio, es más que claro. Y otra cosa donde yo me equivoqué, es un paciente operado por mí, la verdad es que pensé que la descompresión indirecta me iba a descomprimir el canal a nivel de 3-4 y en una estenosis congénita realmente es raro de ver. Y esta resonancia tomada en el postoperatorio inmediato fue por persistencia de los síntomas prequirúrgicos. ¿La descompresión indirecta falla? Sí, por supuesto que falla. Y realmente hay 2 trabajos señeros, uno firmado por Uribo y el otro por Robert Hart, donde hablan un porcentaje de fracaso, es decir, volver a llevar al paciente a quirófano alrededor de un 9%. Hart acuña el nombre de la descompresión indirecta fallida. Y lo que me llamó mucho la atención en el caso de Uribe, donde volvió a llevar pacientes a cirugía, fue por estenosis del receso contralateral al acceso del Ixlif. Realmente no tuvieron problemas del lado que accedieron con el Ixlif, pero sí tuvieron problemas con el lado contralateral. Cuando utilizamos la descompresión directa como complemento de una descompresión indirecta y funcional, y la realidad es que hay un montón de predictores, como los describió Munaneni, o como en este trabajo presentado por la gente de Mendoza, donde está Alfredo Giroy, está Alejandro, y un montón. Realmente son un metaanálisis excelente, y realmente no hay diferencias sustanciales y claras entre una descompresión directa y una técnica indirecta sumada de compresión. Esto es otro paciente donde realmente nosotros intentamos ejecutar una LIF L5C1 en una estenosis foraminal severa. La verdad que yo me sentía muy seguro, porque ya lo había vivido, de que con técnicas de distracción del quinto disco yo lograba poner cajas de ALIF muy buenas y lograr que en la parte posterior del disco pase los 4 milímetros y el foramen se incremente. Pero en este paciente trabajé mucho el disco y no pude, y por esta estenosis severa del quinto disco tuve que terminar en una descompresión complementaria a cielo abierto. La inestabilidad es lo que nos lleva a la fusión. Claramente nosotros generamos inestabilidad o hay inestabilidad, tenemos que fusionar. La traslación y el ángulo rotacional de 3 a 5 milímetros o el ángulo de 7 a 11 son indicaciones precisas. Pero ¿qué es lo que miramos hoy en día, como en el caso del paciente de Pablo a nivel de 2-3, que era la apertura de las facetas articulares y el derrame articular? La esclerosis de las placas epifisarias, la degeneración discal extendida por las distintas escalas en resonancia, el aumento de la señal del complejo ligamentario interespinoso. Ojo, porque el paciente de Pablo también lo tenía, es un signo claro de inestabilidad. El neumodisco y la neumofaceta son relativas.
Y la realidad es que muchas veces nosotros lesionamos el istmo en el nivel inferior o perdemos la radicular en el nivel superior, y eso también es inestabilidad provocada por nosotros mismos. Este artículo es excelente. Este es un paciente con una inestabilidad de flexión, la paciente se reduce en extensión y agrava la distesis en flexión, y la realidad que tiene unas facetas, neumofacetas bilaterales a nivel L4 y L5, y si uno observa el quinto disco, que también hay un neumodisco, tiene todas las contraindicaciones habidas y por haber para una descompresión indirecta. Obviamente la LIF no estaba recomendado. Y este es otro caso mío en el cual quise ser más papista que el Papa y realmente no me salió. Esta es una paciente con una osteoporosis severa, inducida por corticoides, por una hiponatremia primaria que tenía la paciente, más anticoagulación por un TEC. La realidad tenía facetas abiertas, como podemos observar, una estenosis severa, y yo intenté, obviamente, hacer una descompresión MIS por el bajo poder de agarre o presión que iban a poder tener mis tornillos pediculares. Y la realidad es que anduvo excelentemente bien, tuvo una caída, se fracturó la clavícula izquierda y fracturó el articular inferior residual de L4 del lado derecho con un compromiso radicular. Así comenzó, así terminó, descompresión abierta, estabilización. En las estenosis más deformidad, lo más claro de todo esto es que en las deformidades hay que tratarlas. Y las deformidades se tratan con osteosíntesis. En este caso, con una escoliosis de nuevo mínima, con hemodiscos múltiples, pero sobre todo por una disitis sin germen diagnosticada por anatomía patológica a nivel de L3, L4, con hemodiscos severos. Indudablemente una estenosis severa como esta en el cuadro, una disitis, amerita una artrodesis con un clip con acceso lateral derecho 3/4 para estabilizar bien el disco, el tratamiento de la deformidad segmentaria, pero una descompresión a cielo abierto en 2 niveles. O en este paciente que yo operé hace muchísimos años, que consulta actualmente con una paresia del miembro inferior derecho, que yo hice una de las primeras de descompresiones indirectas con un sistema Oracle a nivel de 3/4, con fijación y corrección de la deformidad. El paciente anduvo excelentemente bien durante 9 años. Pero ahora consultó por una ASD distal severo y con una estenosis impresionante. Con este balance, con una paresia de la pierna, lo único que atiné fue a descomprimir el L4, L5, L5, C1 y obviamente no tocar la deformidad en un primer tiempo quirúrgico. Errores posibles inherentes al método, su ejecución, indicación y sobre todo en mi fallida. Yo con una cirugía MIS que me falla no vuelvo a hacer una cirugía MIS si no intento hacer otro tipo de procedimiento abierto. Este caso es un paciente joven, un odontólogo que fue operado y la realidad que tuvieron mala fortuna con la colocación del tornillo lateral, pues una vía mínima invasiva dejando un nervio L4 total y absolutamente comprimido. Revisión a cielo abierto, retiro de la instrumentación y complemento por vía posterior con faromagnectomía L4, L5 de derecha abierta. O en este paciente, una estenosis canalar, claudicación en la marcha y otro paciente mío, otro error, con una estenosis severísima del canal a nivel de L3, L4, con una osteoporotic vestibular fracture de L4, donde verdaderamente me agravaba la inestabilidad. Lo sometí a una línea media con una descompresión, excelente descompresión, pero cuando la paciente se endereza, comienza a volverse sintomática una estenosis foraminal severa a nivel de L5 segundo. O en este paciente con sintomatología múltiple, que fue sometido a 2 procedimientos OBR-TOP en mayo del 22 y en enero de este año, que nos consulta con trastornos neurológicos severos en la marcha. Por supuesto, correspondía a una MIS fallida, tenía una escoliosis degenerativa del adulto, una curva fraccional, una látero 4-5, neumodiscos 4-5, trastornos de la sensibilidad profunda y trastornos del equilibrio. Pero lo que me llama la atención, les quería mostrar este quiste facetario con contenido aéreo que salía de la faceta L5 de C1 derecha, absolutamente compresivo. Estas fueron las 2 operaciones over the top realizadas por un amigo mío excelentemente bien. Podemos ver
la escoliosis lumbosacral que tiene con la curva fraccionada, una escoliosis lumbar derecha, y la estenosis, y la estenosis que me queda a nivel del quinto y del cuarto disco. Pero fíjense, esto es un disco, es un quiste, un ganglión articular relleno de aire proveniente de la faceta L4, L5, absolutamente compresivo. Esta paciente fue sometida a una liberación a cielo abierto con artrodesis, con una vía previa a una LIF L5C1, con muy buen resultado. La verdad, como conclusión, es más que defensa de una posición, esto fue un suicidio, porque la realidad es que creo firmemente en la descompresión indirecta y creo firmemente en lo mínimo invasivo. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y vamos a pasar rápidamente a la siguiente charla. Le pedimos al doctor Leonardo Falla que nos va a hablar de cirugía descompresiva por MIS. Muchas gracias. Pero vamos a ver si lo leemos. Bueno, para aquellos que no lo conocen, Leonardo es un amigo, neurocirujano de la provincia de Salta. Te agradecemos que vengas de tan lejos y bueno, muchas gracias. Tengo el amigo varado todavía en Aeroparque. ¿Sí? Ah, no pudo venir. Sí. Vamos allá. Ahí está. Bueno, voy a presentar otra experiencia en la diferencia entre la cirugía mínimamente invasiva, endoscópica y tubular. Vamos. ¿Puedo con esto o te voy pidiendo? Bueno, vamos a decir que es una patología muy frecuente, la hernia de disco, canal estrecho lumbar, diría que es lo más frecuente en nuestro consultorio, es una de las consultas más frecuentes. Vamos a plantear las diferencias entre la endoscopía y la cirugía tubular. El objetivo del trabajo es presentar la experiencia entre ambas. Primero vamos a hablar un poquito de nuestro endoscopio. Tenemos un canal de trabajo, 2 canales de irrigación, la cámara y la fuente de luz. El sistema tubular, un poco más conocido, más difundido. Bueno, para hacer el ingreso, en una de las técnicas, la transforaminal, vamos a tomar como parámetro el triángulo de Cabim. Dentro de la anatomía del acceso transtubular, es un poco más conocido por todos, unos centímetros alejados de la línea media, y con esta anatomía estamos un poco más familiarizados. La planificación del acceso tubular, nuestro sistema, ahí sí te molesto por el play. Vamos haciendo la antisepsia de la zona. Siempre cuando hacemos la planificación, tratamos de entrar apuntados hacia la línea media, pensando en la descompresión over the top. Vamos siempre guiados con rayos en cada paso. Como vamos a ver, cuando empezamos a trabajar, nosotros no utilizamos las Kerrison bayoneta, utilizamos las comunes. La verdad que tenemos buenos resultados. Tenemos un campo de trabajo de 28 y 30 milímetros, entonces nos hace un poco más accesible a la hora de trabajar con los elementos. El drill, por supuesto, infaltable para el borde inferior de la lámina. Al fondo amarillo, lo cotonoide, bueno, esto ya estamos más familiarizados. En hora 12 lo que es la faceta, en hora 6 el saco y el hombro de la raíz. Disco al fondo, las venitas peridurales coaguladas.
Vamos haciendo un poquito de repaso. Una vez ya terminado, y la incisión al final. Esta ya es la planificación, vamos por favor con el play. Este es el acceso endoscópico pero transforaminal. Nos alejamos 10 centímetros de la línea media. Nosotros utilizamos sí o sí la telemetría, la planificación previa en la resonancia. Hacemos la tinción con yodo y también utilizamos azul de metileno. Ahora ya no, pero al principio, en las primeras, te ayudaba a guiarte. Una vez que sacamos la aguja, ponemos la guía y luego de eso es la camisa, el primer dilatador, y siempre vamos con rayos para guiarnos de no pasarnos de la línea media pedicular. Posterior a esto ponemos la camisa de trabajo y el endoscopio y ya estamos navegando en el espacio perirradicular, grasita peridural, ahí vemos un poco de ligamento amarillo y siempre nos vamos guiando para hacer la foraminotomía en este caso. Esta es la planificación del acceso interlaminar utilizado para las hernias de disco, pero también para el canal, ahí le damos eso. Entonces aquí hay dos técnicas, uno si estoy con una hernia de disco trabajo del lado homolateral, pero si estoy con un canal estrecho entro del lado contralateral, porque voy a entrar hacia el ángulo del receso lateral para tensar el ligamento amarillo a la hora de entrar. Ahora ya estamos adentro, ahí hay un poquito de azul de metileno, lo que se ve un poco esparcido, eso es lo malo que tiene cuando se escapa en la inyección. Al fondo la raíz, la corremos un poco para hacer la navegación en 360 grados, coagulamos con bipolar para tener una mejor visualización de la zona. Un paneo general de la posición nuestra del arco en C, la pantalla también y por supuesto la televisión para la navegación. Anulotomía al fondo, incisión y el disco. Evaluamos en el periodo de 3 años 160 casos, 80 endoscópicos y 80 transtubular. Evaluamos varios parámetros. El tiempo quirúrgico, nos llevó un poco más tiempo la endoscopía, la exposición a rayos, por supuesto más la endoscopía, días de internación, la cirugía tubulares como la microdisectomía, creo que para todos ahí no hay discusión. Resección insuficiente, tuvimos en la endoscopía, síntomas persistentes, tuvimos 13 con la endoscopía, 2 con tubular, infecciones no tuvimos ninguna, solamente en tubular y de partes blandas. Un dolor en la región de acceso tuvimos 8 de los 80 en la técnica tubular. Como complejidad técnica nos parece mayor, por supuesto, la endoscopía, que es algo novedoso, el navegar en el espacio, movernos a 360 grados, la artroscopía creo que no es algo complejo, a lo que nos estamos habituados, y por supuesto menor tubular porque es algo a lo que ya estamos habituados. La edad promedio, 38, fue en los dos. Al comparar estas técnicas quirúrgicas, encontramos más ventajas hoy por hoy para nosotros en la cirugía tubular a la hora de explorar la raíz, el menor costo del equipamiento y menor exposición a la radiación. Muchas gracias y... Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para alguno de los expositores? Te podría preguntar qué tipo de acceso tubular usas para las extraforaminales, si entras más recto o entras más en diagonal en dirección al foramen. ¿Para las extraforaminales? Para las extraforaminales. Endoscopía. Ya no hago... Es la indicación más clara. ¿Y usas el drill para aumentar el foramen en las endoscopías extraforaminales? Drill para endoscopía no tengo y sinceramente por ahí cuando le quiero dedicar tiempo a un canal estrecho entro con mucho tiempo con el endoscopio, sinceramente. Si no le meto el tubo y nada, en 45 minutos, 50 ya estás. Creo que esos son avances de la técnica que nos falta y ese equipamiento y pasa un poco por la retribución de las obras sociales, ¿no? Que por ahí nada, cuesta y hay que comprar uno solo. Sí, Leo, ¿qué tal? ¿Has tenido, no vi dentro de las complicaciones, si tuviste alguna brecha de dura y en caso que fuera así, cómo pudiste hacer el tratamiento por vía endoscópica? Con la endoscopía, nada. Y si alguna vez rompí, la verdad que no me di cuenta por la irrigación
pero nunca vi un fideo nadando. Sí, las únicas 2 complicaciones que tuve fueron a nivel en el acceso L4, L5, 2 paresias en un paciente. No quedaron con la parálisis L4, pero quedaron paréticos. No usamos monitoreo, la de nosotros es una técnica más surcoreana que alemana, entonces más nos guiamos, qué sé yo, cuando vos vas entrando con la aguja y el paciente salta, bueno, por supuesto la reposicionás, pero poner un monitoreo neurofisiológico sería un gasto extra que, nada, la verdad que habría que sumarlo, pero nos manejamos, como decía, con la técnica surcoreana. Hay preguntas del doctor Ramírez y el doctor Plata. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo tuve, hice mucha experiencia con el Metrix. Creo que alguna vez tuve alguna conversación contigo. Así es. Y realmente no sé cuál es tu manejo de tiempo de externación, pero la satisfacción más importante que me dio a mí con respecto a estos métodos es la poca lesión que uno hace sobre el músculo. Tal cual. ¿Cierto? Entonces eso te da una posibilidad de externación muy rápida que al principio la teníamos en 24 horas y la fuimos bajando a casi 6 horas. Y tengo un paciente médico que lo terminé de operar de La Pampa y se lo llevaron en el mismo momento, ¿no? Es decir, se despertó y los colegas eran anestesistas, se lo llevaron nuevamente a su lugar de origen. Y creo que, no sé si vos coincidís conmigo, que el gol estándar de esta cirugía son las extraforaminales porque no tocas nada. No tocas nada. Es decir, llegar al foramen por afuera y el parámetro nuestro es la apófisis transversa. Exactamente. Para ir a las extraforaminales. Sí, creo no sé qué opinás. Creo que las extraforaminales, la verdad, tengo pocas operadas. En mi experiencia nos tocaron muy pocas. Te diría que este año 2. La verdad que... Y no tengo dudas que le meto el endoscopio. El endoscopio es lo más cómodo que hay para las extraforaminales. Tubo, ya sí, para canales estrechos y alguna hernia compleja extruida, sí, no entro con el endoscopio porque por ahí navegas mucho y creo que no hay que encarnizarse con una técnica, hay que saber los límites actuales y los que uno les puede dar. Pablo. Leonardo, te felicito por la presentación. Gracias. Mi comentario está apuntado, vos dentro de las complicaciones de la endoscopía presentaste 28 casos, si no me acuerdo. Sí, así es. Generalmente son o recidivas o que te faltó sacar un fragmento o que el paciente anduvo mal. ¿Eso lo asociás a tu curva de aprendizaje o a un defecto de la técnica en general? No, curva de aprendizaje, porque creo que uno por ahí se pone los límites de hasta dónde saco disco, porque uno mete la pinza y saca, entonces bueno, es coagular a la vuelta, pero uno muchas veces ya lo empezás a medir afuera y ya te empiezas a dar cuenta hasta dónde. Y lo que empezamos a hacer ahora es también agrandar un poquito el espacio extraforaminal, empezar a ser un poquito más agresivo con la Kerrison en cuanto al foramen, y bueno, eso nos dio menos tasas de complicaciones posteriores. Pero cuando tenemos una complicación, entramos con el tubo para que no haya ninguna falla. No repetís endoscopías. No repetimos endoscopía. Vamos con el tubo por una cuestión de que en nuestro ámbito es un lugar, una ciudad pequeña y no puedes tener falla. No puedes fallar. Una última pregunta, doctor. Sí, un poco defender la técnica convencional porque está muy de moda y me parece muy bien la cirugía mini invasiva y bueno, la endoscopía. Por ahí compiten o van por el mismo andarivel con la cirugía nuestras convencionales que tienen indicación del forage o de la foraminotomía. Y hay montones de elementos que por ahí no habría que, por lo menos ahora, y después de largo seguimiento, insistir con cirugía mini invasiva como la edad del paciente, la inestabilidad, la movilidad, porque por ahí no la inestabilidad que ya tiene el paciente, que es obvio que no vamos a hacer técnica tubular, sino en la inestabilidad que le damos nosotros para lograr una buena descompresión en un paciente con un canal estrecho lumbar. Exacto. Y si el paciente es joven o tiene otra
¿Cuál es el problema que uno tiene por ahí? Lo que pasa más adelante, ¿no es cierto? Porque vos descomprimís, pero después, si el perfil, si el control saquital, cómo está el disco de arriba, cómo está el disco de abajo, es lo que a nosotros nos lleva a ponernos prótesis. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, me parece que por ahí, en ese andarivel, donde vos tenés todas las condiciones para poder hacer una cirugía tubular, paciente añoso, que vos puedas descomprimir, que tenga una columna más o menos rígida, funciona. Ahora en el spine de septiembre del 2022 se publicó un trabajo retrospectivo de más de 450 casos con cirugía tubular, de las cuales se reoperaron a los 6 años el 25%. De ese 25%, no todo el 25% era en el mismo espacio. Claro. Pero suponete el 15% en el mismo espacio y 10% en el espacio subyacente. O sea que bueno, creo que es lo que describe muy bien el doctor Mesadri. A ese tipo de cirugía es perfeccionar la técnica con la cirugía mini-invasiva. La otra hay que tener cuidado todavía y esperar un poco más de seguimiento. Sí, tal cual. Y tiene que ver también con el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, para el canal estrecho, viene un sistema espiralado. Entonces, todo eso ayuda a que sea más rápido y también son técnicas que no modifican tanto la anatomía del paciente, entonces te da espacio a ese segundo tiempo, porque también se lo podría haber artrodesado hoy. Pero si no, bueno, te artrodezo en 6 años y esto falla, entonces, bueno. Claro, vos sí hay que evaluar. ¿Por qué se produce cada estrecho? ¿Cómo están los lugares vecinos? Y sí, como decís vos, sí, bueno, uno sí puede así anticiparse, decir al paciente, bueno, vamos a hacer una microcirugía por tubular, pero por ahí va a necesitar una prótesis en el futuro. Tal cual, sí, eso lo sabe. Leo, una preguntita acá. Hola, ¿cómo andas? La pregunta es, ¿cómo te manejas con el dolor neuropático cuando entras por el camping? Viste que eso suele ser algo bastante molesto cuando entramos por ahí. ¿Cómo lo manejas? ¿Con la endoscopía? ¿Con la endoscopía o con el tubo cuando haces un disco extraforaminal? ¿Te queda con un dolor radicular el paciente siempre? No. Casi siempre. Con una molestia neuropática. Mira, no nos pasó. Por eso te decía, la única complicación que tuvimos fueron 2 y fueron parecias, pero porque seguramente entramos en la vaina con la aguja. Pero la verdad que no tenemos dolores perirradiculares en los pacientes, siempre por ahí es un dolor por resección insuficiente y fueron pocos los casos. Pero probablemente creo que tiene que ver cuando vas ingresando y muchas veces no ingresás con la aguja de buenas a primeras, porque hay días que entras como un dardo directamente al triángulo y otros días que te cuesta, o por la anatomía del paciente, o porque no calculaste bien, o porque el técnico del arco en C no te da buenos disparos, y creo que ahí tiene que ver en el plano de relajación que está el paciente. Si no tenés un monitoreo por ahí, podés tocar varias veces la raíz y el paciente queda con un dolor de 7 a 14 días después, pero no más de eso. Perdón, Leo, acá, un segundo. Lo que dice Carlos, yo por ahí en endoscopía tenemos bastantes hechas, también 2017, 2018 empezamos. Las primeras que hacíamos, que las hacíamos con esa técnica de punción en Rosario, como el problema de la hernia disco intraforaminal o extra es que te aprieta el ganglio de la raíz, y cuando vos descomprimís muchas veces quedan con una disestesia los pacientes, creo que te referías a eso, que es terrible, sobre todo a la noche cuando duermen. Cuando caminan durante el día están bárbaros, pero a la noche no pueden dormir de la disestesia a veces que tenían. Por ahí lo que nos resolvimos nosotros en un momento fue no entrar más punzando con la aguja al disco, sino que entramos con una, no sé si ustedes lo hacen, con una técnica flotante. O sea, entramos directamente a la unión entre el lugar al camping, a la unión entre el pedículo y la faceta y la SAP, y ahí entramos flotando directamente, navegando, limpiamos bien lo que es el foramen y después sacamos. Pero así todo seguimos teniendo, a mí por lo menos los discos duros, o sea, los discos no agudo, sino los discos más duros, a veces por el mismo tironeo, cuando entras a limpiar, seguimos teniendo algunas disestesias. ¿Pero queda con dolor o trastorno sensitivo? Como disestesia o parestesia. Es una disestesia dolorosa, que es una disestesia del ganglio, el que no sé si alguna vez algunos habrán tenido, la disestesia del ganglio, del disco extraforaminal. ¿Y con qué medicación lo maneja?
Y generalmente, a ver, tiene dos etapas. Son las primeras 3 semanas, que duele terrible, que el paciente le cuesta mucho dormir, y de 3 semanas a 3 meses, que le vas bajando medicación, y a los 3 meses hace como un clic y el paciente arranca. Lo tenés que bancar Claro, con el tal celular cual. y el WhatsApp que te manda mensaje todos los días a la mañana que se quiere pegar un tiro, Sí, porque no da más. sí. Pero lo tenés que aguantar y lo tenés que hacer dormir. Pregabalina, o sea, todo lo que es gabapentin, pregabalina, clonazepam asociado a pregabalina, gabapentina, mitriptilina. Eso, Ir tocándolo con antidepresivo. corticoide, el corticoide lo afloja muchísimo, pero lo aprendés a manejar en un momento, pero las primeras es hasta decepcionante un poco, pero porque pensás que no va a arrancar nunca el paciente. Una vez que lo arrancás, pero son 3 semanas con mucho dolor, de 3 semanas a 3 meses, por lo menos siempre hacen todo el mismo patrón. Hemos llegado hasta leer los WhatsApp de los pacientes. Sí. Yo lo hablaba con Facu Maninsel y le digo, mira Facu, que también hace mucha endoscopía, le digo, vos agarrás 10 WhatsApp y son los 10 igual, el mismo patrón. Hasta las 3 semanas te mandan un tipo de mensaje, hasta los 3 meses otro y después te dejan de... Y después escuchar. ya cortó. La disestesia post-ganglio. No es porque cambió de médico, es porque se le pasó. Sí, y lo Bueno, otro muchas es- gracias. Gracias. Muchas gracias por el Gracias, aporte, Coquito. doctor. Gracias. Muchas gracias, Leo. Seguimos. La última parte del programa, la presentación de caso-problema. Realmente la idea sería que los 3 disertantes puedan discutir acerca del caso que va a presentar el doctor Tomás Ruth. Bueno, vamos a tratar rápidamente de ver un par de casitos. Acá se trata de un paciente de 59 años con una historia de lumbociática bilateral, crónica, no presentaba ningún tipo de déficit sensitivo, motor, esfinteriano. Básicamente el paciente lo que refería era una claudicación para la marcha de tipo neurológica a los 150 metros, tenía los pulsos periféricos normales. Una mala respuesta a los antiinflamatorios, esteroides, no esteroides, a la kinesiología, ya había sido sometido a 2 bloqueos y tenía como antecedente una laminotomía años atrás, L5-S1. Estas son las imágenes radiográficas. No sé si alguien quiere hacer alguna observación sobre esta placa de frente y perfil. Si no, seguimos adelante. Bueno, acá tenemos las imágenes de resonancia magnética. También alguien quiere hacer algún tipo de comentario. Evidentemente se trata de un canal estrecho de tipo congénito con patología degenerativa agregada. Ahí abajo podemos ver en los cortes axiales las huellas de la laminotomía que se le hizo oportunamente, y estas son las imágenes axiales. Bueno, seguimos. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario o pediría algún estudio más? Bueno, entonces vamos a mostrar directamente qué fue lo que hicimos en este tipo de pacientes. Por eso. Bueno. Dale. Yo le quiero preguntar a Felipe si este es un caso ideal para realizar una distracción indirecta o no. ¿Puedes pasar la anterior? Ahí. La realidad es que se observa patología clara a nivel del cuarto disco con una retro muy marcada. No hay una estenosis foraminal severa, pero sí tiene una retrolistesis marcada. Y a nivel del quinto disco la estenosis foraminal es impresionante. En este paciente yo plantearía una doble vía, ALIF L4-L5, ALIF L5-S1, descompresión indirecta que complementaría por una vía posterior. En los cortes axiales, desde el receso lateral, tanto en el lado derecho, que está mejor, como en el lado izquierdo, hay una estenosis residual. Doble ALIF y descompresión hacia el abierto por vía posterior. Y estabilización 4 sacro. Pablo. Gustavo. Yo le haría todo por atrás. ¿Qué le harías?
¿Y de dónde a dónde? Y haría una liberación del E4 al sacro. Bien. E4 al sacro con cajas intersomáticas. Plif, con plif. Con lordosis. Con lordosis. ¿Vos considerás que, a pesar de lo que se dice en la bibliografía que el PLIF sifotiza, vos considerás que esto puede mejorar en cuanto al balance sagital? ¿Puedes poner la anterior? Me da la sensación de que pedículos cortos, colapsos discales múltiples niveles, osteofito de tracción 5-1, hay una L4S1 que está prácticamente en sifosis, puede ganar algo de lordosis lumbar, no tenemos espino, pero bueno, supongamos que tiene un flat que genera. Yo creo que gano, sí. Por eso creo con unas cajas muy bien lordóticas y me parece que doblando bien, moldeando las barras por atrás, se puede lograr una muy buena lordosis. Felipe. Negro, la amplificación de la laminotomía que ya tiene con el tejido fibrótico, ¿te contraindica la colocación de una caja en sí? ¿No te es más fácil ir por adelante? Con una muy buena liberación, no. No, lo hemos hecho y con cuidado, por supuesto, porque seguramente tiene, pero no parece tener tantas adherencias. Me gustaría conocer la opinión del doctor Mesadri. ¿Qué opinas, Juan? ¿Harías lo mismo? ¿Harías fijación? ¿O de acuerdo a lo que vos expusiste en tu charla, a realizar algo de gesto quirúrgico mínimo, dado la sintomatología que tiene el paciente? Bueno, creo que este no es un paciente para hacer una cosa mínima, ¿no? Es un paciente que tiene una estenosis importante con un componente congénito importante también, de manera tal que yo lo que le haría directamente es una laminectomía descompresiva amplia, incluso con facetectomía y luego una osteosíntesis transpedicular. No me preocuparía mucho por el balance, no se enojen conmigo, ¿no? Porque el paciente no tiene quejas de desbalance, se queja simplemente de compresión radicular, de manera tal que no me preocuparía tanto por cambiarle el balance colocando cajas intersomáticas por atrás, simplemente una amplia laminectomía y osteosíntesis transpedicular, con artrodesis, ¿no? Alex, ¿en Costa Rica qué hacen ustedes con un caso similar? Tenemos dos facetas, digamos. Hace unos 4 años hacíamos lo que dijeron ahora al final, instrumentaríamos 4-5, 5-1, transpedicular y descompresión. Hoy en día ponemos, en este caso haríamos un ALIF 4-5, 5-1, iríamos por atrás, haríamos una descompresión y estabilización para lograr un poco de mejor balance sagital, que es lo que actualmente hacemos. Felipe, ¿la caja intersomática es lordosante en el E5S1? ¿Pondrías hiperlordótica o con cajas normales de 8 grados o de 12 grados es suficiente para poder ganar un poco de lordosis? La realidad es que lo que más importa de la caja no es la cantidad de grados de lordosis, porque discrepo con el doctor Mesadri, al cual respeto muchísimo. Realmente un colapso del cuarto y del quinto disco altera absolutamente la forma y la estructura de la columna lumbar, donde la lordosis debería estar situada, no está situada. Con respecto a la pregunta de Coco, la caja, el ALIF, verdaderamente de 8, de 10 o de 12, o los hiperlordóticos de 20 y 30, realmente producen un incremento de la lordosis lumbar. Pero, insisto, en este tipo de pacientes lo importante de la LIF no es la cantidad de grados, sino la altura de la pared posterior, porque es la altura de la pared posterior de la LIF y hasta dónde lo introducimos lo que va a generar la distracción del foramen. Me preocuparía muchísimo más el ALIF de 4 o 5 por la estenosis foraminal que tiene, donde que si uno sigue la línea del emple inferior de 4, atraviesa totalmente el articular superior del E5, es decir, que hay una compresión marcada y una pérdida de la altura de ese foramen. Acuérdense que la altura riesgosa de un foramen es menos de 15 milímetros de altura y la altura posterior del disco es menos de 4 milímetros. Con respecto al quinto espacio, yo pondría una LIF de 10 o de 12 grados, nada más,
complementaría por vía posterior, haría las osteotomías de las dos facetas, como dijo Negro, me metería por atrás y liberaría los dos forámenes. Pero el del cuarto sí buscaría una descompresión indirecta bien marcada. Y si te digo que mucha gente del auditorio, especialmente el doctor Faila, considera que este caso lo opera de otra manera, ¿vos qué pensás? Me parece excelente que lo operen de otra manera, me parece excelente. Pero la realidad es que uno defiende su posición y lo que hace. Y la idea es generar controversias en un fuego cruzado. Doctor Faila, ¿vos harías otra cosa o estás de acuerdo con un doble abordaje? ¿Dónde está Faila? ¿Se fue? Ah. Tomás, ¿tenés el espinograma? Como es controversia. Yo quiero aclarar lo siguiente. Este es un caso viejo, bastante viejo, si no me equivoco, 2009. No tengo espinograma. Pero me pareció... Pero estaba en balance el paciente. Estaba en balance. No, pero aparte por la edad no parece... un hombre joven. No tengo espinograma. No hacíamos espinograma de rutina en esa época. Como estamos poco en controversias, por supuesto, lo que haría es tubular del lado sintomático, haría 4-5, 5-1, liberaría todas las bridas, haría una foraminoplastía amplia, me cruzaría al lado opuesto con over the top, sacaría bien los amarillos y creo que drillaría bien del otro lado. Trataría solamente el dolor radicular y esa claudicación que tiene a los 150 metros. Doctor D'Annunzio primero y doctor Monayer, que les quiero preguntar, ¿qué harían ustedes? Doctor D'Annunzio es neurocirujano, doctor Monayer, eximio ortopedista, tucumano. ¿Ahí? Yo coincido con mi compañero, yo le haría una vía posterior y le colocaría quizás 2 TLIF, uno en L4, L5 y L5 sacro 1, todo por vía posterior. Bueno, no parece que tenga el paciente tanta lordosis naturalmente, ¿no? No vemos la parte de arriba, pero yo sí solamente vía posterior, de compresión 4-5, forámina de L5 bilateral, la seguiría, y por vía posterior un X-LIF 4-5, perdón, un TLIF 4-5 y 5-1 no le pondría nada. Me parece un disco que está fijo, que tiene un osteofito solamente fijo. O sea, le devolvería la pequeña lordosis que le falta al espacio 4-5 con un TLIF. Com a via de acesso posterior, eu acredito que pelos exames de imagem, o nível L4, L5 está pior, né? L4, L5. A L5S1, onde já foi abordado, já tem uma espondiloanquilose na radiografia, acho que é estável. Eu também faria L4, L5 e embaixo faria uma revisão da descompressão só sem artrodese, porque já tem uma anquilose natural aí nessa região. L4, L5 e CLIF. L4, L5, CLIF pode ganhar até 10 graus, né? O espinograma poderia ajudar para ver qual que é o Rossoli, para ver se precisa ganhar L4, L5 ou L5, S1. Mas eu acho que L5 e S1 já tem uma anquilose, já está estável. Então eu ganharia em L4, L5, 5 a 10 graus. ¿Alguien más del auditorio quiere opinar? Dale. Dale. Recalibraje Senegas y 2 interespinosos. Para la. Muy bien. Atención. Muy bien. Totalmente inmolado, prácticamente suicidado en vida. Claro, se pegó un tiro, ¿no? Sí. Sí, igual. Matías. ¿Micrófono puede ser? Primero Carlos y después Matías. Yo pensaría en hacer un recalibraje con tubos, con lo que fuere, ¿no? Sin ningún tipo de estabilización ni nada de eso. Y la pregunta que haría es si consideran la incidencia pélvica en el contexto de un canal estrecho como para determinar
el método por el que uno va. Yo generalmente en canales estrechos, en contexto de incidencia pélvica baja, generalmente veo un contexto de estabilidad degenerativa que habitualmente cuando el gesto descompresivo no inestabiliza, aplica para una descompresión por tubos o por lo que fuere sin inestabilizar. Creo que el músculo juega un rol súper importante y cuando uno lo conserva es un factor que hace a que al no estabilizar alteramos lo mínimo en la biomecánica del envejecimiento que le va a quedar a este paciente. Matías, Sí. último comentario y pasamos a la resolución del caso. Viendo el espacio 5.1 creo que está bien y lo veo descomprimido, no le veo problema ahí. Estoy viendo más el espacio 4.5, si se puede solo descomprimir. Depende de la clínica acá y el antecedente, cómo le había ido con la cirugía de antes, de 5 segundos, si la descompresión esa le dio bien resultado. Pero de ir a una descompresión y artrodesis haría un TLIF 4.5. ¿sí? Y 5.1 creo que no lo... Me parece que ya está estabilizado con un osteofito adelante. ¿Listo? Tomás, ¿qué le hiciste? Bueno, les vuelvo a repetir, este es un caso viejo y esto fue lo que hicimos. Una amplia laminectomía, liberación amplia, foraminotomía, facetectomía, pero bueno, Esto está buenísimo. lo que me pareció interesante y por eso traje este caso es las enseñanzas que nos dejó. El paciente tuvo una evolución buena en el posoperatorio inmediato, tanto desde el punto de vista neurológico no presentaba ningún tipo de problemas, pero nos llaman que después de entre las 2 y 24 horas el paciente comienza con un déficit motor progresivo, bilateral, una anestesia en silla de montar, globo vesical, después me entero por el personal que parece que había pasado algo con el hemosuctor, que parece que estaba tapado, etcétera, con lo cual decidimos inmediatamente, sin imágenes alguno, sin pedir nada, llevarlo al quirófano, revisarlo y reexplorarlo. Eso fue aproximadamente a las 24 horas de la cirugía original. Y bueno, nos encontramos con esto. Se puede ver la amplia laminectomía. Y bueno, tenía un hematoma organizado importante, que lo evacuamos, descomprimimos y bueno, el paciente en el posoperatorio inmediato persistió con un déficit motor bilateral, masa predominio L5, persistió la hipoestesia perineal, incontinencia y a los 7 días, como no podía ser de otra manera, se infectó con un estáfilo meticilino sensible, nueva toilette. La evolución de la infección fue favorable, lo derivamos al servicio de urología para la rehabilitación después en un tercer nivel, estudios de hemodinamia, etc. Y aproximadamente al año de evolución, el paciente persistía con una paresia bilateral parcial, deambulaba con andador, persistía en la vejiga neurogénica, recuperó parcialmente la función rectal y obviamente quedó con una disfunción eréctil. O sea, este caso me pareció interesante traerlo porque es lo que hicimos en esa oportunidad. ¿Qué pasó? Amplia laminectomía y obviamente una complicación que todos tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esas amplias laminectomías descompresivas, que es la posibilidad de un hematoma en el post-op inmediato con una secuela neurológica que en general es definitiva. Tomás, en un paciente de 59 años sin factores de riesgo, ¿por qué crees que pasó esto? ¿Insuficiente liberación, ausencia de coagulación bipolar de vasos peridurales, algún cambio en la tensión arterial, en el postquirúrgico inmediato? Varias de esas cosas que vos mencionás pudieron haber pasado. Retrospectivamente
puede haber habido algún tipo de alteración a nivel de la coagulación, en fin, el falla del hemosuctor, en fin. Doctor Meves. Você utilizou algum tipo de esponja, Gelfan, no intraoperatório? É provável. Porque eu tive um caso parecido e o Gelfan ele faz um efeito esponja e faz um efeito compressivo. Então, desde esse caso, eu não uso mais o Gelfan. Eu posso colocar para proteger quando está instrumentando, mas eu tiro, porque o Gelfan tem um efeito esponja e tem um efeito compressivo. Sí, fue una complicación muy desgraciada, a pesar de que creo que actuamos relativamente rápido para resolver la complicación. Lamentablemente el paciente quedó con secuela definitiva. Tomás, perdón, para preguntarte si no le hicieron heparina en el posoperatorio, porque yo tuve esa complicación 2 veces y en las 2 le pusieron heparina en UTI cuando van o en el piso. Te dicen que no, pero 2 veces me pasó y las 2 veces fue heparina en el posoperatorio inmediato. Es probable. Sinceramente, Alejandro, no estoy seguro que los clínicos en ese momento le hayan hecho la profilaxis. Pero bueno. Tomás, Sí, ¿puedo hacer un último comentario. Bueno, yo recuerdo un Matías. caso que tuvimos cuando era fellow, que tuvo un cuadro así neurológico postoperatorio, pero lo estudiamos antes. Y la verdad que nos vino bien porque vimos todo un hematoma peridural que llegaba a lugares donde no estaba laminectomizado, había tenido un cuadro coagulopático, tenía problemas de sangrado, de coagulopatía que no se detectó en el preoperatorio, pero fue útil hacer la resonancia y no ir derecho a quirófano por ese tema, porque pudimos detectar un hematoma peridural en áreas donde no había laminectomía. Sí, lo que pasa es que en este caso tuvimos que actuar con cierta celeridad porque el cuadro era claramente progresivo. En menos de 12 horas el paciente pasó de estar normal 5 pero sobre 5. en este caso nosotros nos sirvió que tuvimos que descomprimir más niveles, Claro. que si no, no lo hubiéramos descomprimido si hubiéramos ido solo al lugar. Claro. ¿Vamos a seguir? ¿Uno más? Mira, yo creo que eso es muy cirujano dependiente, no sé si tenemos una corriente de todo el mundo, pero generalmente Surgicel fibrilar. Antes del cierre, ¿decís? Surgicel fibrilar. De lo que vos ponés. Que le pongo tan aumenta con sangre 6 veces el volumen o el espesor de lo que vos estás poniendo. Sí, no, es un factor tan compresivo severo. No sé, Pablo, ustedes en Fleni que están usando para... Pero Cada vez y no siempre, y generalmente lo ponemos sobre los vasos peridurales, no arriba. la verdad que lo que estoy usando es Surgiflo y Surgicel fibrilar a los costados. Pero el Surgiflo aumenta así 6 veces el tamaño. El Surgiflo El dentífrico. El dentífrico. Eso se lava las cosas, pero en la realidad es que... Bueno, Mauro. Bueno, buenas noches. Voy a ser corto, vamos cerrando la jornada de hoy. Les quería comentar, particularmente en mi caso, creo que en el contexto de lo que fue este año y todos los problemas que ya son de público conocimiento, la niebla, algunas bajas, para mí particularmente fue un momento, había dudas de la convocatoria, con Coco hablamos hoy a la mañana de las dudas de la gente que va a venir y si vamos a tener esta convocatoria que tuvimos, y bueno, después uno ve la calidad de las presentaciones, la calidad de los invitados, las ganas de debatir, las ganas de participar y de ponerle garra, que esto es gracias a ustedes, en nombre del equipo de organización, todos ellos, la verdad que les quiero dar un enorme gracias totales a todos. Así que, bueno, gracias por estar y nos vemos mañana a las 9.